Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Y el título del mensaje es Falsas Esperanzas de Salvación. Hay falsas esperanzas de salvación. Mira, hay muchas falsas esperanzas de salvación en el mundo. La gente usa dichos así como, todos vamos a Dios. A veces dicen, adoramos al mismo Dios. Es más, un hombre nos dijo a mí y al hermano Josué, nos dijo de esta manera, el Dios de los aztecas podrá ser el mismo Dios de Abraham. Alguien dijo, todas las religiones son como un trapeador. Todos empiezan en la tirita, diferentes tiras, diferentes hilos, pero todos llegan hacia el mismo lugar. Todo esto podrá sonar bonito y podrá tener la intención de unirnos, decir, pues estamos en el mismo equipo, servimos al mismo Dios. Es más, se dice que aproximadamente más de 80% de las personas que creen en Dios afirman que van a ir al cielo. Tristemente, la mayoría de las personas tienen una esperanza falsa para su salvación. ¿Por qué? Porque creen en su religión para ser salvo, creen en sus ídolos, tal vez portarse bien, las buenas obras, el bautismo. Mire, todos esos son errores teológicos. Esta gente podrá ser sincera, pero están sinceramente equivocados. Alguien dijo esto, es mejor no tener esperanza que tener una esperanza falsa. Ahí le dice que Cristo es nuestra única esperanza para salvación. Tito 1:2 dice así de esta manera, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La salvación nuestra se basa en la esperanza de que Cristo murió por nosotros. El pasaje que leímos en Tito 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, es por Jesús que obtenemos la esperanza de la vida eterna. La palabra esperanza quiere decir confianza en lograr una cosa o que ocurra lo que uno desea. La confianza en lograr llegar al cielo o ser salvo. La palabra salvación significa salvo del pecado y que uno más ya no va a ir al infierno, ha pasado de muerte a vida. Entonces estamos hablando que nosotros cristianos tenemos la confianza que nuestra salvación depende de la obra perfecta de Cristo. Una esperanza correcta y bíblica. Cristo es nuestra esperanza. Pablo dijo que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo, si no es por mí. Así dijo Jesús. Pero vea lo que dijo Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué dice ahí? Ser salvos. La pregunta que le hago en esta noche a usted, ¿en dónde o en quién está su esperanza para la salvación? Si usted ha confiado en Cristo, dice mi esperanza está en Cristo y solamente en Cristo, yo le felicito, usted es salvo, es salva, una vez y para siempre. Pero si una persona que está bajo el sonido de mi voz y dice, pues yo no estoy seguro, mi esperanza está en mis obras, mi esperanza está, quiero decirle con todo respeto, no me deleito, pero su esperanza está en algo que no es firme. Su esperanza está en algo que Dios nunca puso como fundamento. Y si usted muere en este día o en unos par de meses, con esa esperanza, usted se muere en verdad sin esperanza. En esta noche vamos a analizar 3 esperanzas falsas a la luz de la Biblia. Ahora mire, uno no puede hablar demasiado de doctrina, ni mucho menos de la salvación. Por eso su servidor enseña muy a menudo de la salvación, porque la salvación es un tema muy profundo. Y se puede tocar de muchos aspectos diferentes. También debo reconocer que hay quienes son nuevos en los caminos de Dios. Tal vez tienen poco tiempo, tal vez viene usted de otro fondo, otras creencias. Una vez evangelizando nos salió una mujer, y es más, a esta mujer le hemos evangelizado 3 veces. 3 veces hemos tocado su puerta, ella asiste a una iglesia bautista local. Y 3 veces ella nos ha dicho que ella no está segura que va a ir al cielo. Ahora, yo no puedo juzgar al pastor de ella. Es posible que en mi iglesia haya alguien así también. Que si alguien toca la puerta de su casa y dice, no, yo no estoy seguro, si no el pastor Ringo no enseña salvación correcta. Es posible. Por eso yo tengo que estar constantemente enseñando este tema. Mis hijas necesitan escuchar este mensaje, sus hijos, los pequeños. Por eso tocamos bastante, muy a menudo y muy seguido el tema de la salvación. Pero también nos va a servir para ayudar a otros, para aprender a contender por nuestra fe. Si usted tiene el deseo de ver a otros salvos, usted podrá contestar a sus dudas o podrá poder usted contestar estos temas que para muchos puede ser difícil.
Vamos a ver entonces cuáles son estas tres esperanzas falsas o estas falsas esperanzas de salvación. La primera esperanza es la esperanza de las buenas obras. La esperanza de las buenas obras. La persona dice o piensa, tengo que portarme bien. Tengo que hacer cosas buenas para ser salvo. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que guardar sus mandamientos. O sea, ellos hablan de un acto moral, hacer un bien o hacer bienes. Y con su enseñanza o con lo que afirman, dicen esto, yo soy bueno. Pero se equivocan, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice, no soy tan malo. No soy como aquel. Y nos ha tocado a veces que gente dice, ustedes vayan con los borrachos. Allá están, mira los drogadictos. No me vengan a mí, yo estoy bien. Yo no he hecho nada como ellos. Se comparan a alguien peor que ellos. Pero siempre le digo, si usted se compara a Cristo, ¿qué tal? No dice ni a los tobillos le llego a Cristo. No dice ni a su planta le llegamos a Cristo. Hay que no compararnos unos a otros. Ahora hay que medirnos por la Biblia, y si nos medimos por la Biblia, lo que el pecador merece es la condenación eterna. O sea que la esperanza de las buenas obras no está basada en la Biblia. Ahora usan pasajes como este en Mateo 7:21. ¿Estamos ahí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dicen, mire, este pasaje afirma que uno tiene que hacer buenas obras para ser salvo. Pero esto no es lo que este pasaje está diciendo. Yo me fascino cómo la gente a veces les gusta hablar de muchos pasajes que dice que se pierde la salvación, pero casi no nos dan pasajes donde la salvación se gana, donde la salvación es una recompensa, donde la salvación es por las obras. Y este es uno de los pasajes que muy a menudo citan. Dicen, ve, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Sí ven ahí lo que dicen? Entonces su esperanza está en que la salvación es una recompensa. No sé si tienen letra B ahí. Su esperanza está en que la salvación es una recompensa. O sea que estos dicen, uno se gana su propia salvación. Uno se merece la salvación. Dios le debe a usted la salvación. Uno puede pagar por su propia salvación. Uno entra en el reino de los cielos por su obediencia. Miren, la palabra recompensa quiere decir lo siguiente: dar una cosa a una persona como reconocimiento de una buena acción, un servicio o un mérito. Es retribuir o remunerar un servicio. Es premiar, dar un beneficio, favor o mérito. Usted, la persona que dice que es por las obras que se salva, ¿sabe qué nos está diciendo? Que esa persona se merece el cielo. Dice, Dios, dame lo que me debes la gloria. Pero el cielo es una recompensa. Podrá que haya algunos pastores que tengan buenas intenciones y digan que la vida eterna es la recompensa del cristiano, pero no hay tal cosa como recompensa. La salvación no es una recompensa, es un regalo. Y lo que tenemos que hacer para entender este pasaje que citamos es ver su contexto. Este pasaje, veamos en su contexto. ¿Está ahí Mateo 7, 21, 23? ¿Sí está ahí? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vea lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién les está hablando aquí Jesús? Aquí hay un grupo específico a los cuales Jesús le está hablando. Y el contexto nos dice, el versículo 15 dice así, guardaos, ¿de quién dice ahí? De los falsos profetas. En su contexto, Jesús le está hablando a gente que se pasa como siervos de Dios, enseñan doctrinas falsas, y en el día que estén en el juicio, le van a decir a Dios, aquí están mis obras. Le van a presentar a Dios sus buenas obras. ¿Que no sacamos demonios? ¿Que no hicimos cosas buenas? ¿Que no en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre? Y hay mucha gente el día de hoy que en el nombre de Dios hace muchas cosas. Empieza iglesias en el nombre, predica en el nombre de Dios, pero Jesús le va a decir, nunca te conocí. No fue una vez te conocí, dice, nunca, ni una sola vez te conocí. Porque estos eran falsos profetas. Usted nada más lea 2 de Pedro 2 y Judas, el libro entero, y usted va a aprender acerca de los falsos maestros.
Miren lo que los falsos maestros van a tratar de, no sé, manipular a Dios y presentar sus obras a Dios. Y Dios dice que sus obras son malas, le llama hacedores de maldad. Si ve que nada más al estudiar el contexto completamente desmorona la idea o la noción que este pasaje habla de ganarse la gloria. Pero pastor, uno debe hacer la obra de Dios para entrar al reino del cielo. Sí, veamos lo que dice Juan 6:40. Aquí está la voluntad de Dios. Dice, y esta es, ¿qué dice ahí? La voluntad del que me ha enviado. Aquí vamos a ver que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice ahí? Y cree en Él. ¿Qué dice ahí? Tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, para que una persona sea salva, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que entre al reino de los cielos? Ve cómo uno lo que tiene que hacer es estudiar el contexto inmediato, el contexto en la Biblia entera. Esas son las leyes de interpretación para sacar un mensaje o sacar la interpretación correcta de la Biblia. Porque si uno nada más lee el versículo que cité, así nada más, el que dice, no solamente porque me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, mi Padre que está en los cielos. Uno puede sacar muchas conclusiones y puede interpretarla de muchas maneras. Pero qué bueno que el Señor no nos dejó sin la interpretación completa. La Biblia nos va a dar la respuesta. Vamos a ver entonces pasajes que refutan esta falsa esperanza, que uno se salva por sus obras. Dice Tito 3, del 4 al 7, lo leímos hace un momento, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire lo que dice el 5, nos salvó, no por qué dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Está diciendo que la salvación no es por las obras de justicia que hagamos. No nos salvó porque nos portamos bien. No nos salvó porque guardamos sus mandamientos. No nos salvó porque fuimos a la iglesia. Yo no estoy en contra de estas cosas. Yo quiero que usted como miembro de esta iglesia sea un hijo obediente a Dios. Pero no que dependa ni ponga su confianza o esperanza en sus obras para salvarle. Terminemos el pasaje. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, mire, ¿por qué dice ahí? Por su gracia, ahorita vamos a ir a la gracia, viniésemos a ser herederos conforme, mire, a la esperanza de la vida eterna. Efesios 2, 8 al 9, este pasaje tremendo desmorona completamente la noción o la esperanza de las obras, porque por gracia sois, ¿qué dice ahí? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Mire lo que dice el 9. No por obras, para que nadie que se gloríe. La salvación no es por obras, dice la Biblia una vez más. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La palabra gracia viene de la raíz regalo, algo que se da. No es recompensa, es regalo, es gratuito, es un don. No puede ser por los dos. Algunos dicen, pues es gracia y obras. Bueno, sería bonito, pero dice Romanos 11:6 de esta manera. Y si por gracia, ¿qué dice ahí? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ¿qué dice ahí? Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No puede ser una, no puede ser por las dos. Es una o la otra. O la salvación es por gracia o la salvación es por las obras. Como no puede mezclar el agua con el aceite, usted no puede mezclar la gracia con las obras. Vayamos a Romanos en la Biblia, por favor, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Esta esperanza falsa de las buenas obras está llevando a muchos a perderse, porque están usando ellos su lógica diciendo, pero ¿cómo puede ser? Nos olvidamos que Dios es grandioso, como leímos, Él es bondadoso, se manifestó la bondad de Dios. Él es tan bueno que nos ofrece una salvación gratuita. ¿Y qué de los pecados? Jesús mismo los paga, Jesús mismo los lleva, Jesús mismo se encargó de los pecados de uno. Pero tengo que compartirle más pasajes. Usted va a determinar su propia conclusión. Lo único que yo voy a hacer es le voy a mostrar varios pasajes. Y usted va a poder ver con su propia vista, sus ojos, lo que la Biblia dice. Romanos 3, 21, ¿estamos ahí? Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado, mire, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora esa palabra, la frase, la justicia de Dios, se trata de la salvación que viene por la fe. La justicia que viene por Jesucristo. Así lo dice en el versículo 22. La justicia de Dios, ¿por medio de qué dice ahí?
La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo afirma, no hay diferencia si uno es judío o griego o bárbaro o es mexicano o guatemalteco, no importa lo que usted sea. Para Dios la salvación es igual, es por fe. No hay diferencia. Gloria a Dios por ello. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí recalca que todos somos pecadores, entonces todos necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la justicia que es por fe en Cristo Jesús. Es lo que dice 24, siendo justificados. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente palabra ahí? Gratuitamente por su gracia. La palabra justificado significa declarado justo, como que si nunca hubiera pecado. Pero dice que Él nos justifica gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. ¿A quién no le gustan las cosas gratis, verdad? Qué bendición que la salvación también es gratis. Dice ahí que Dios nos da su justicia gratuitamente. Mire, por su gracia, aparece de nuevo la doctrina de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí aparece otra palabra importante. Redención se refiere a que Cristo nos compró con su sangre. Veamos el siguiente pasaje. A quien Dios puso, mire, como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. La palabra propiciación quiere decir que Cristo mismo apaciguó la ira de Dios y también apaciguó la santidad de Dios. O sea, que Dios no nada más barrió nuestros pecados debajo de un tapete. No, Jesucristo mismo llevó el pecado y Él apaciguó la ira que Dios tenía hacia el pecador. Dice, ya no estoy yo airado contra el pecador, porque el pecado ya fue pagado, pero no lo pagamos usted y yo. Cristo pagó por nuestro pecado. Eso es lo que significa propiciación. Y note que la propiciación viene también por medio de la fe en su sangre. Dice la siguiente frase, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, ahí aparece pasar por alto. Eso me recuerda de la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima. Cuando Dios mandó, disculpa, al pueblo de Dios poner la sangre en los postes de las puertas de las casas, el ángel vino para dar justicia, pero cuando vino la sangre, él pasaba por alto y no mataba a nadie ahí. Y dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Cristo es nuestra Pascua. Cuando usted cree en Cristo, entonces el juicio de Dios pasa por alto, pasa por encima. Exactamente lo que está enseñando este pasaje aquí. Dice el 27. O sea, ¿dónde estamos? ¿En cuál estamos? En el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, mire, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, le está diciendo aquí Jesús que Él es el justo. Cristo es el justo. Y Él hace justo a quien Él quiere. ¿Y cómo lo hace justo? Por la fe, cuando usted cree. La siguiente pregunta aquí a alguno de nosotros nos debe poner en nuestro lugar si creemos que la salvación es por obras. Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Recuerda que leímos que no es por obras para que nadie se gloríe? ¿Por qué? Porque el que dice yo soy salvo porque soy esto y esto y aquello, se está jactando, se está gloriando. Se cree que es importante, se cree que es un súper espiritual. Cuando la Biblia contradice esto, dice, si usted o yo somos salvos, no hay jactancia, no hay por qué jactarnos. Mire, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Me gusta el 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado justo, salvo, por fe, mire, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿no es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, de los mexicanos, de los guatemaltecos, colombianos, salvadoreños, hasta los chilangos. Amén. Es el Dios de todos. ¡Qué bendición! Dice después el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los que son judíos de nacimiento, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, mire, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la confirmamos? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Y en Cristo somos perfectos. En Cristo cumplimos la ley. Yo no puedo cumplir la ley por mi mérito, pero si pongo mi confianza en Cristo, Él me da su propia justicia, entonces que en Cristo cumplimos la ley. Vayamos ahora al capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 1.
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Aquí está usando el ejemplo de un hombre llamado Abraham. Ahí dice que Abraham creyó a Dios y Dios le contó su fe por justicia. Después da un ejemplo del salario. La palabra salario es una recompensa o un premio de una persona. La palabra deuda es una obligación que alguien tiene para pagar a otra persona. Y está diciendo ahí que si una persona se salva por las obras, entonces es como que usted le dice a Dios, usted Dios tiene la obligación de salvarme. ¿Tiene Dios la obligación de salvarnos? No, de ninguna manera. ¿Hay alguna persona que puede obligar a Dios que le salve? No, pero la persona que depende de las obras está tratando de obligar a Dios, no lo va a lograr. Por eso estoy diciendo que es una salvación, es una esperanza falsa de salvación. Note lo que dice el versículo 5, mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Me gusta esa palabra, esa frase, al que no obra, al que no trabaja, al que no se esfuerza, al que no tiene méritos, al que no guarda la ley. Ahí le dice que nos justifica y después nos da su propia justicia. Yo sé que hay un extremo, podrá que haya un extremo de personas que digan, entonces pastor, si yo soy salvo sin las obras de la ley, ¿para qué cumplirlas? ¿Para qué guardarlas? Esa persona, dice la Biblia, que le hace falta conocer el amor de Dios. Yo no hago las obras porque tengo miedo. Si yo estoy haciendo las obras para salvarme, entonces esas obras de nada sirven. Porque las obras de Dios se deben hacer por amor. Así lo dice a través de la Biblia de Corintios. Y si una persona está diciendo, yo quiero salvarme y tengo miedo y voy a hacer las obras para salvarme, se equivoca, no va a poder hacerlo. Es más, el hombre natural no puede cumplir la ley de Dios. Pero al que ahora es salvo, en agradecimiento y amor a Dios, debe guardar los mandamientos. Mucha gente me dice, entonces, ¿por qué tú guardas los mandamientos? Y ¿sabe cómo? Yo me sorprendo, se quedan ellos hasta humillados porque amo a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, ¿verdad? Si Él te perdonó la grande deuda, ¿cómo no le vas a servir? Por eso los que entendemos que la salvación es gratuita, debemos echarle más ganas en cambiar nuestra manera de ser, en servirle, en proclamarle, en enseñarle a nuestros hijos ser buenos cristianos. Dice el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Qué dice no ahí? Sin obras, diciendo, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, mire, no inculpa del pecado. Cuando usted cree, a usted ya no se le va a culpar o acusar de pecado. Ahí le dice que Dios tomó nuestro pecado y lo arrojó a lo más profundo del mar. Dice, yo deshice tus iniquidades como una nube. Y me gusta esa frase, Señor, y no me acordaré más de ellas. No son como usted y yo. Te perdono, pero no me olvido. Ahora, Dios no olvida, pero Él no recuerda. Es algo una habilidad que Él tiene. Él dice una y otra vez, no me voy a volver a acordar de tus pecados. No me voy a volver a acordar de tus pecados. Una tremenda promesa. La salvación es por fe, no es por las obras. Porque si fueran por las obras, entonces no sería regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mire, más la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si una persona está diciendo, la esperanza que yo tengo está en las obras, entonces ¿usted cree que Dios le debe algo? ¿Usted cree que puede obligar a Dios que le dé la salvación? ¿Usted cree entonces que usted puede torcer a Dios para que le salve? No, de ninguna manera. La salvación no es por obras, es por fe. La segunda esperanza falsa de salvación es una buena vida. Una relación con Dios, nos han dicho algunas personas. Esto va un poco a la mano con las buenas obras, pero te lo voy a distinguir porque hay gente que dice, no es totalmente por las obras, es por la fe y las obras, y me puedo arrepentir todos los días, y puedo perder mi salvación y la puedo recuperar. Por eso hablan de una relación con Dios. Y yo he escuchado esto creciendo. El cristianismo no es una religión, es una relación.
Bueno, la palabra relación no aparece en la Biblia. Es más, ¿qué significa la palabra relación? La palabra relación quiere decir una conexión entre dos personas. Y a veces usamos esta frase diciendo, ¿qué relación hay entre ustedes dos? Oh, él es mi papá o él es mi hermano. Pero en verdad, lo que usted y yo tenemos con Dios es mucho más que una conexión. Por ejemplo, lo que una mamá y un niño tienen es más que una relación. O sea, están conectados más que un hombre, están conectados por un vínculo que no se puede ver, el amor de una madre hacia un hijo. Y bueno, por eso esa frase, dice una relación con Dios, es muy débil y creo también es mal interpretado hoy en día. Hoy en día los neoevangélicos lo usan mucho. Tocando puertas, le pregunto, ¿usted está segura o seguro que va a ir al cielo? Una dama decía, sí, ¿por qué? Porque tengo una relación con Dios. Ahora, veniendo del fondo bíblico, cuando ella dijo eso, yo pienso automáticamente, esta aceptó a Cristo y dice, Dios es mi padre y yo soy su hija, tengo una relación con Dios. Pero eso no es lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo que ellos tienen comunión con Dios, que es una cosa muy diferente. Dicen, yo todos los días camino con Dios, leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia, tengo una relación con Dios. Y le dijo, oh, entonces si usted deja de tener esa relación con Dios, usted deja de ser salvo. Y dice, pues claro. Entonces no es una relación. No está hablando de la relación como un padre e hijo, estás hablando de una comunión. Bueno, la Biblia tampoco enseña eso. Esto es nada más, otra vez, de nuevo, una esperanza de conducta, mérito u obras. Y le digo a esta persona, si usted entonces se aleja de Dios, usted pierde su salvación. Pues claro. Me dice, imagínense, dos esposos se pelean y se divorcian, ni modo que estén juntos. Es el ejemplo humano que están usando. Dije, un momentito, en la Biblia no existe el divorcio, a lo menos Dios nunca lo hizo, Él mismo no lo hizo. Si vamos a ir a las relaciones que el Señor o las analogías que Dios usa para los cristianos, es esta. Él le dice que Dios era el esposo de Israel, o de Jerusalén, del pueblo de Dios. Y el ejemplo que usa la Biblia era un hombre llamado Oseas y Gomer. Le dijo Oseas, tómate a esta mujer, era una ramera. Y este va y se casa con esa mujer. De pronto ella tiene 2 hijos, mire, con otros hombres. Pero Oseas no la abandona. Oseas la aguanta. Es más, ella huye y se va de la casa de Oseas y regresa a su vida pasada. De pronto dice Dios, ve, la están vendiendo, vuélvala a comprar. Y ahí va aquel hombre. Aquella mujer se metió en grandes líos y era esclava. Y Oseas la volvía a comprar y la volvía a traer a su casa y la amaba. Y usted vea nada más el último capítulo de Oseas, dice la Biblia, ahora sí predica Oseas, para que la gente sepa lo que yo siento. Israel ha adulterado, pero él ha permanecido fiel. O sea que si usted y yo somos infieles a nuestro Dios, la Biblia dice, Él permanece fiel. O sea, no podemos hacer esa ilustración, que cuando se separa, no. Es que si entramos a esa relación, bíblicamente hablando, la salvación por fe, Él nunca deja de ser el esposo de la iglesia o de los creyentes, el novio, nunca lo deja de ser. Si quiere usar la ilustración de un amigo, Él es el fiel amigo. Usted y yo somos malos amigos a Jesús, pero un buen amigo dice, su vida da, y Él entregó su vida por nosotros. Aunque seamos malos amigos, Él sigue siendo un buen amigo. Pero la ilustración más fuerte en la Biblia es de padre a hijo. Cuando Él nos recibe como hijos, no hay ni un pasaje en la Biblia que indica que Él nos deshereda o que nos corre o nos dice, ya no eres mi hijo. Es más, dice la Biblia, cuando usted y yo andábamos mal, Él nos azota. Nada más piensa en la historia del hijo pródigo, cómo el padre esperaba que volviera el hijo resbalado. ¿Qué no fue así? Esas son las analogías bíblicas. Es una relación, dicen. Si andas mal, entonces pierdes relación. No. Si andas mal, Dios le va a agarrar el pescuezo, lo va a llevar al barbecho, ahí le va a humillar y le va a apretar donde más le duele. Así lo dice en Hebreos capítulo 12, lo dice en Proverbios, lo dice en Salmo. Entonces, dicen eso de nuevo, bueno, no soy tan malo y trato de portarme bien. ¿Quién trata de portarse bien aquí, hermanos? ¿Quién trata? ¿Y lo hace o no lo hace? No lo hace. ¿Quién ha prometido desde ahora adelante ya no voy a fallar a Dios? ¿Quién ha prometido a Dios así? Yo le prometía muchas veces a mi mamá, mira, de ahora adelante voy a sacar buenas calificaciones. Pura mentira. Te prometo. A veces me portaba mal y mi mamá decía, ¿y de qué pides perdón?
Bueno, de esto y aquello. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciéndolo o vas a prometer que no lo? Mamá era, ¡újole, Señor! Y aunque yo le prometía, hasta lo escribía, hacía contrato, hasta de sangre. En mi naturaleza estaba el mal. No puede uno dejar de hacer el mal. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que uno puede entonces dejar o abandonar a Dios, dejar su salvación. Mire, aunque yo quisiera ir al infierno, no podría irme. Así se lo exagero, así exagerado, así. No quiero ir, pero así está, porque es la isla que Él nos guarda en su mano, nos guarda sin caída. Él está reservando nuestro depósito. La salvación nunca dependió de usted para ganarla. Entonces, ¿por qué depende de usted sostenerla? No, de ninguna manera. Vamos a ver algunos pasajes que refutan la esperanza de que uno puede vivir una vida buena para ser salvo. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mire, no he venido a llamar a quién dice ahí, a justos, sino a qué, pecadores. Jesús no vino a buscar a los que son justos, y vimos claramente que no hay nadie que es justo. Entonces vino por quiénes, por todos vino. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí le dice claramente que todo hombre es pecador, pero es un gran peligro cuando quiere establecer su propia justicia. Decir, yo soy bueno. Romanos 10:2-3 dice, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué dice ahí, hermanos? La siguiente frase. Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí dice, le está reprochando Dios a los israelitas, a los que eran supuestamente israelitas en la carne. Ustedes están buscando establecer su propia justicia, su propia manera de llegar al cielo. Por eso dice Romanos 9:30-32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras de una ley y de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no fueron salvos? Porque iban tras ella no por fe, mire, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mire, no, este tema, ahorita estoy hablando, estamos profundizando, muy importante para que usted agarre bien la idea. No puede usted establecer su propia justicia. Y dice, yo voy a salvarme por mi propio mérito. No. Es más, ni Pablo confiaba en su propio mérito. Imagínense, el gran apóstol Pablo, él dijo esto en Filipenses 3, del 4-6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está diciendo, si alguien va a confiar cómo ser salvo, por portarse bien, yo soy el primero, dice él. Dice el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Mira lo que dice el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley. ¿Qué dice Pablo? Irreprensible. Pablo dice, si vamos a medirnos tú y yo tengo más por qué confiar. En cuanto a la ley, dice, no había nadie que me acusara. Yo guardaba toda la ley. Pero vea lo que dice en Filipenses 3:9. Hablando él después que él lo tenía por basura, dice, y quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la cual, la justicia que es de Dios, ¿qué dice, hermanos, otra vez? Por la fe. Vemos que ni el apóstol Pablo decía, por mi justicia, sino que dice, yo voy a ser salvo por la justicia de Dios, por la fe en Él. Vimos en primer lugar entonces la primera esperanza o falsa esperanza es la esperanza de las buenas obras. La segunda es la esperanza de una buena vida o una relación con Dios. Y por último vamos a ver la falsa esperanza del bautismo. Ya está ahí, ¿verdad? No tienen que escribirlo. Ahora, la Biblia cuando menciona la palabra bautismo, usted debe también entender que no todos los bautismos en la Biblia son igual y no todos los bautismos en la Biblia son en agua. Por ejemplo, dice la Biblia que el pueblo entró por el Mar Rojo y fueron todos bautizados en Moisés. Ahora, ¿fueron ellos bautizados como usted y yo practicamos el bautismo? No.
Era un bautismo diferente. Es más, le llama bautismo cuando Noé se subió al arca y estuvieron en el agua y el agua mató a todos. Dice la Biblia que ellos fueron bautizados en ese evento. Ahora, ¿es el mismo bautismo que usted y yo practicamos? No. Ahora, el bautismo de Juan el Bautista tampoco es el mismo bautismo que usted y yo practicamos. Y es más, habla la Biblia del bautismo del Espíritu Santo, que tampoco es el bautismo de agua. Y se lo voy a comprobar en un momento. Pero hay gente que afirma decir, mi esperanza está en que si yo me bautizo voy a ser salvo. Uno dice, los pecados son limpiados cuando se bautiza. Uno nace de nuevo cuando se bautiza. Uno recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Pero después le digo, pero usted tiene que permanecer en sus caminos de Dios. Sí. Entonces tiene que bautizar otra vez. ¿No? ¿Sí? No sé. O sea, si yo me bautizo para el perdón de pecados y cometo más pecados, ¿debería yo bautizarme otra vez? Bueno, si el bautismo me perdona los pecados. Entonces sí, no, tiene sentido. Yo me hubiera bautizado todos los días. Tuviera ahí mi propia pila y decirle a mi esposa que me bautice ella, bautíceme hija porque necesito que me bautice. El pastor la regué otra vez, bautíceme otra vez. Ahora usan pasajes como Hechos 3:28 y Marcos 16:16 y otros que vamos a cubrir. No nos da miedo estudiar la Biblia. Algunos dicen, mire, ya te agarré con él. No. No nos han agarrado con nada. Porque si estudiamos bien la Biblia, vamos a estudiar en su contexto. A veces nada más la gente pone ahí un versículo, a ver, contéstame esto y ya piensan que ya ganaron la cosa. No, somos bautistas. Nosotros nos deleitamos en el estudio, escudriñando la Escritura y no nos plantamos hace un mes. Esta doctrina viene pasado por siglos y siglos. Esta enseñanza está sólida. Vayamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, ve, ahí está, pastor. O, hermano pastor, me dicen, tiene que arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Ahora le vuelvo a decir, si este pasaje estuviera solito ahí, sin tener que analizar otros pasajes, ni el contexto de ese mismo capítulo, ni el contexto del mismo libro, ni el Evangelio, entonces yo tal vez lo creería y lo enseñaría. Pero tenemos que hacer esto, tenemos que ver este pasaje y tenemos que ver otro pasaje y después tenemos que sacar una conclusión. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia dice ese pasaje que será salvo si se bautiza. ¿Dice eso? No dice eso, ¿verdad que no? Dice recibirá perdón de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo y podemos asumir, bueno, será salvo. Pero vea lo que dice Hechos 2:21 en ese mismo mensaje. Pero dijo esto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro, ¿cuál de los dos es? ¿Tenemos que invocar el nombre del Señor para ser salvos o tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para ser salvos? Algunos dirían, pues Pedro tal vez se está contradiciendo o podrá ser muy difícil entender, pero mire, para su servidor no. O sea, tenemos que analizar el contexto. Para recibir el don de, ¿qué dice ahí? En 2:38, del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver bíblicamente el requerimiento para ser salvo y el proceso para ser bautizado. Nosotros creemos en el bautismo, es muy importante. Nos llamamos bautistas. El nombre vino porque éramos un grupo que no quiso bautizar a infantes y bautizaba a adultos. Dice, esos son los anabaptistas, los rebautizadores. Era un nombre despectivo de nuestros detractores, pero se quedó como un nombre apropiado. Así como le llamaban a los discípulos los del camino, así como le llamaron después a los discípulos los cristianos. Fueron nombres que el mundo mismo le dio a los cristianos, a los discípulos de Cristo. La palabra bautista también vino del mundo. El mundo nos etiquetó a los que bautizaban adultos bautistas. Y bueno, dijimos, pues aceptamos, sí, bautizamos adultos. En Hechos 18:8 vemos el proceso de cómo debe el creyente ser bautizado. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está el proceso. Oír, creer, ¿después qué? Bautizar. Ahora vamos a ver otros pasajes. Vamos a analizar los pasajes en el contexto del bautismo, porque hasta dicen que nosotros no creemos que el bautismo salva. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué dice ahí? Para perdón de pecados. Ahora les vuelvo a decir, ¿hay una distinción en el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo? ¿Los distingue Dios?
¿Lo distingue la Biblia? Bueno, sí lo distingue la Biblia. Vea lo que dice Hechos 19, 4 al 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Qué dice ahí? El Señor Jesús. Entonces, ¿cuántas veces se bautizaron estos? 2 veces. Ahora, ¿el bautismo de Juan les salvó a ellos? No. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? No, ahí nos dice versículo 4. Tampoco, vea lo que dice. Pablo está aclarando el propósito del bautismo de Juan. Dice ahí, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, mire, que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces aquí está aclarando la historia de Juan el Bautista. Si usted cree que la Biblia es perfecta, Juan nunca dijo bautícense para que sean perdonados sus pecados. Dijo bautícense para que crean en aquel que viene después de mí, para que sus pecados sean perdonados. Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no estamos diciendo que hay una contradicción, sino que ahora Pablo dio luz a la enseñanza de Juan el Bautista. Juan nunca enseñaba que debían bautizarse para ser salvos, sino que creyeran en aquel que venía después de él, que era Jesucristo. Hay otro pasaje ahí que se usa en la esperanza de salvación, en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice ahí? Será salvo. Yo lo creyere, si ahí terminaría el pasaje. Pero que dice la siguiente frase: mas el que no creyere será condenado. Se dice el que no creyere. La condenación viene no al que no se bautiza, sino al que ¿qué? No cree. Al que no cree. Por ejemplo, si le dice el que se sube y se sienta en este avión que va rumbo a Tijuana, usted va a llegar a Tijuana. Pero el que no se sube, no llega a Tijuana. O sea, no importa si se sienta o no, porque usted ni siquiera se subió. Entonces, la Biblia dice claramente: no importa si no te bautizaste, eres condenado no porque no te bautizaste, sino porque no creíste. Y pueda que alguien se bautice sin creer, aún es condenado porque no cree. Por eso dice la Biblia en Juan 3:18, el que no es bautizado es condenado. ¿Dice ahí? No, el que en él cree no es condenado. Creo que me equivoqué, ¿qué? Pero el que no se bautiza ya ha sido condenado. ¿Dice así? No. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, pero porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mire, estamos viendo aquí claramente que la condenación es por no creer, no tiene que ver con el bautismo. Y todavía no termino ahorita de hablar del bautismo. Hay otros pasajes, y ahí los vamos a dejar algunos tambaleados, porque no saben cómo contestar estas preguntas. Hay quienes dicen, bautizados al cuerpo de Cristo. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo va a ser salvo si no eres bautizado al cuerpo de Cristo? Bueno, le vuelvo a decir, ¿cuántos bautismos hay? ¿Sí está Hechos 1:5 ahí? Vaya conmigo a Hechos 1:5. Hay una diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. No es el mismo. Y la Biblia misma los distingue. Hechos 1, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué dice ahí? Con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahora vaya conmigo a Marcos 1:8, por favor. Marcos 1:8. ¿Estamos ahí? Dice ahí en el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado, ¿con qué dice ahí? Con agua. Pero él, hablando de Jesús, os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Mira, la salvación es ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando usted cree en Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Mire, antes de ser bautizado. Si usted ha aceptado a Cristo y no se ha bautizado, usted está en desobediencia. Y si quiere que Dios le bendiga, debe bautizarse. Pero si usted no ha creído, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y hay quienes dicen, bueno, pastor, primeramente tengo que creer, después bautizarme y después recibo el Espíritu Santo. Bueno, sería bueno, pero vea lo que dice Hechos capítulo 10. Hechos 10.
Bueno, está ahí en la hoja, ¿verdad? ¿O no? Hechos 10. Aquí vemos el ejemplo de unos gentiles que escucharon el mensaje del Evangelio bajo la predicación del apóstol Pedro. Pedro no quería ir a predicarles a ellos, porque decía, no he tocado cosa inmunda, y no quería entrar bajo el techo de unos gentiles, pero Dios lo mandó. Y ahí va Dios y Él les predica, y les empieza a predicar el Evangelio. Y en el versículo 44 empieza de esta manera: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Sí observó lo que sucedió ahí? Pedro está predicando, la gente está oyendo, y ellos creyeron el mensaje, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ellos creyeron y se derramó sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dice el 46, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire lo que dice 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Entonces vean, observe esta escena. Pedro les predica el Evangelio, ellos escuchan y creen. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos y hasta se manifiesta el poder del Espíritu. Y hasta hablan en lenguas. Y Pedro dice, ¿ni se han bautizado? Entonces vemos que no tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Ahí lo vemos claramente. Es una esperanza falsa entonces de que uno debe ser bautizado para recibir el Espíritu Santo o para recibir el perdón de pecados. Ya al ver todos esos pasajes podemos regresar nosotros a Hechos capítulo 2, 38 y ya sabemos que para que se reciba el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo solamente se tenía que arrepentir y creer. El bautismo viene después. El bautismo es algo que un cristiano debe hacer como símbolo. Veamos simplemente algunos pasajes que refutan esta enseñanza. 1 Corintios 1:17 dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a, ¿qué dice ahí? Si una persona se salva por portarse bien, o digo por bautismo, entonces ¿por qué Pablo dijo que Dios no lo mandó a bautizar? ¿Sí vemos ahí? Si fuera por el bautismo, entonces Pablo llevaría un tambo de agua por donde quiera que iba, ¿no? Bautícense. Pero ese no es el caso. Él dijo claramente, a mí Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora no vamos a ir a los siguientes pasajes, pero yo le hice una pregunta a uno que decía que uno tiene que bautizarse. Y dije, oye, Señor, ¿el bautismo es una obra? ¿Qué piensa usted? ¿Es una obra bautizarse o no es una obra? Sí. Sí es una obra, ¿no? Porque requiere que usted haga algo. Que usted se levante, se meta al agua y se bautice. Es una obra. Entonces concluimos que la salvación es sin las obras de la ley, sin las obras, sin portarse bien. Dice ahí en la Biblia algunos pasajes, está ahí Hebreos 9. Vaya conmigo a Hebreos 9. Vamos a ver algunos pasajes que refutan que el bautismo limpia o el pecado. Mientras usted va para allá, yo le voy a leer Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que el perdón de pecados es por la sangre de Cristo. Ahí le dice en Efesios 2:13 que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero Hebreos 9:11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estamos en el 12. Porque si la sangre, el 13 ahora, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí habla de un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y decir que los pecados son limpiados por el bautismo, entonces minimiza completamente la sangre de Cristo. La salvación es por la sangre, no por el agua. Jesucristo dijo que ahí tiene un nuevo pacto en su sangre. En Mateo 26:28. Vaya conmigo ahí a Romanos 3:25. Dice, en quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe. ¿En qué dice ahí? En su sangre, siempre es la sangre. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en el bautismo. ¿Dice ahí? No, ¿en qué dice ahí? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por el bautismo. ¿Dice así? No, nos lavó, ¿por qué? Por su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mire, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que la esperanza falsa de la salvación del bautismo es completamente desmoronada por las Escrituras. Le vuelvo a repetir, queremos que se bauticen los creyentes, sí, pero después de ser salvos. Y él le he dicho una y otra vez, si usted fue salvo durante el tiempo que ha estado con nosotros, y usted dice, pastor, yo me había bautizado de antemano, ese bautismo no es válido. Ese bautismo nada más fue una ducha, porque hay unos componentes muy importantes para el bautismo bíblico. Usted debería ser salvo o salva, debería saber lo que está haciendo. Ya después de entender la verdadera doctrina, dice, yo ahora soy salvo. La persona que le bautizó debería ser salvo. La iglesia debe tener la doctrina correcta. Entonces así es como usted sabe si su bautismo es válido bíblicamente. No lo digo yo para sentir a nadie mal. No quiero que se sienta mal, pero si usted quiere obedecer a Dios es para estar bien con Dios, no con esta iglesia, no con un hombre. Es para estar bien delante de Dios. Pero es una falsa esperanza de salvación decir, yo voy a salvarme porque me bauticé. Decir, yo voy a salvarme porque tengo una buena vida, tengo una buena relación con Dios. O porque he hecho buenas obras. La única esperanza bíblica para la salvación es Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene a Cristo, ahí le dice, estamos completos en Él. Podremos cubrir mucho más cosas, sacramentos, la asistencia a la iglesia, el nacer en un hogar cristiano. Hay muchas nociones falsas o esperanzas falsas para la salvación. La única esperanza es Jesucristo. Vamos a orar, todos ojos cerrados, todo rostro inclinado.